Muy bien, chicas, tengan muy buenas tardes. Igual que todas las clases, ya saben, hemos puesto la asistencia para que puedan tener toda su asistencia como debe ser. Las cámaras deben estar encendidas. Ese es el primer punto. Luego también para explicarles que el día de hoy vamos a hacer química y también física, ya que el profesor Carlos no puede dictar, yo lo estoy reemplazando. Así que vamos a avanzar con la teoría de química para luego pasar a la teoría de física. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a empezar. Paso a compartir la pantalla. Muy bien. Chicos, la clase de esta semana en química es algo más teórico que práctico, ¿ya? Pero para tener alguna idea, vamos a refrescarles un poco la memoria. Primero les pregunto, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Dos. Dos. ¿Cuáles son? A y B. A y B, excelente. Las configuraciones electrónicas, cuando terminan en S y en P, ¿a qué grupo pertenece? A. A. Y si termina en D y en F, B. B. Listo. ¿Una configuración electrónica puede terminar en D4 y en D9? No. No, no puede terminar. Muy bien. Si una configuración electrónica termina en 6S, el último término es 6S2. Escucha, 6S2, ese es el último término. ¿A qué periodo pertenece? ¿A qué periodo pertenece? A. ¿A qué periodo? A. No, no, no. Yo no he dicho grupo. He dicho periodo. 6. Periodo 6. Grupo A. 2A porque termina en exponente 2. ¿Sí? 2A. Bien, bien, Andrea. Parece que Andrea va a ser la única estudiante que va a tener asistencia y nota en participación, porque el resto de alumnos es como que no estuviera, y sobre todo hay dos alumnos que están con la cámara apagada, que no sé qué esperan para encenderla. Muy bien, ya hemos reflejado algo sobre la tabla periódica. Ahora vamos a ver la continuación, pero ya en parte teórica. ¿Sí? En parte teórica, un poco de la historia de cómo se ha ido formando la tabla periódica. A ver. Miren, tabla periódica, chicos, ya. Cuando yo veo la tabla periódica, en mi mente tiene que haber grupo A y grupo B. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un símbolo está constituido del número atómico, el número atómico es Z, está constituido del número de masa que es A, ¿ya? Y del símbolo. Profe, pero usted pone abajo el número atómico y al otro lado el número de masa. Sí, pero ya les he dicho que es diferente nomenclatura. Normalmente se coloca arriba A y abajo Z, pero acá lo están colocando los dos arriba. Lo que tú tienes que distinguir que el número atómico es menor que el número de masa. Siempre, el número atómico menor que el número de masa. ¿Ya? Y acá en esta tabla periódica los están distinguiendo por tipos de elementos. Por ejemplo, los gases nobles son todos los que están acá, de verdecito. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganón. Los metales de transición, todos los que están de celeste, mira, metales de transición. Entonces, ya están diferenciados por colores. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? 2. ¿Cuántos periodos? 7. Tenemos el número de masa, al número atómico. Hay tablas periódicas que te dan la afinidad electrónica. ¿Sí? Hay tablas periódicas que incluso te dan ahí la afinidad electrónica, que más adelante lo vamos a usar. Antecedentes históricos. Mira, vamos a ver. En 1817, wow. Mira, bastantes años atrás, ¿ah? Dobereiner, un científico, Dobereiner, encontró similitudes en conjuntos de 3 elementos, al cual le llamó, disculpen, al cual le llamó triadas. ¿Ya?
al cual le llamó triadas. Las triadas significa que estos tres elementos tienen las mismas características. Calcio, el SR no me acuerdo, y el bario. Estos tres tienen las mismas características. El siguiente, cloro, bromo y yodo, las mismas características. Azufre, seleno y teluro, las mismas características. Por eso le llamó las triadas, o se conoce como triadas de Dobereiner, porque agrupa de 3 en 3, porque tienen las mismas características. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué científico postuló las triadas? ¿Qué me responden ustedes? Respóndanme, chicos. ¿Qué científico postuló las triadas? Nadie va a responder. Bueno. Mayra, te pregunto directamente a ti. ¿Cuál es el científico que postuló las triadas? Dobereiner. ¿Y por qué no respondes cuando estoy preguntando? Muy bien. Chicos, yo normal, me puedo demorar. Y me voy a demorar hasta que participen. Ya, porque al final lo que interesa es que aprendan. Y los perjudicados van a ser ustedes porque para el siguiente curso nos va a quedar menos tiempo. Bueno, esta forma de agrupar los elementos no funcionó debido a que no se encontraron suficientes triadas para encontrar un sistema convincente. Sí habían algunas triadas, pero no eran las suficientes, ¿sí? No eran las suficientes. Entonces, les pregunto, ¿por qué no funcionó las triadas de Dobereiner? Porque no se encontraron suficientes triadas. Muy bien, porque no se encontraron suficientes triadas. ¿En qué año Dobereiner postuló sus triadas? 1800. 1817. Muy bien. ¿Y por qué se le llama triadas? ¿Son similitudes entre el conjunto de tres elementos? Muy bien, porque son conjunto de 3 elementos. Por eso se le llama triadas. Excelente. ¿Ya? Por ejemplo, mira, tenemos estas 3 triadas de ejemplo. Litio, sodio y potasio. Litio, sodio y potasio. 7, 23 y 39. Mira, ¿qué nos dicen las triadas? Si yo sumo 39 más 7, a ver, ¿cuánto es 39 más 7? 46. 26. 46 entre 2. 46 entre 2. 23. 23, mira, 23. La triada lo que nos dice que si yo hago la semisuma de los extremos, me da el del medio. Igualito, si yo sumo 40 más 137, que sería 177, y lo divido entre 2, me da 87,6. Si yo sumo 35,5 con 127 y lo divido entre 2, me da 80, aproximadamente. ¿No? Eso es lo que nos dicen las triadas. Se agrupa de 3 en 3 de tal manera que tiene las mismas características y además debe cumplir que la semisuma de los extremos me da el del medio. ¿Sí? Esas son las triadas de Dobereiner. Ahora, veamos a Newland, que en 1873 postula su forma de agrupar los elementos como las octavas de Newland. Ya, acuérdense, las octavas de Newland. Dice, ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos. Y esto es ley de las octavas o escala musical. Escucha, ley de las octavas o las octavas de Newland
Y estas ideas fueron ridiculizadas por la Chemistry Society. ¿Qué significa? Por la Sociedad de Química en Londres. No aceptaron, dijeron, no, eso es cualquier idea menos una ley. ¿Ya? Pero ahí está, las octavas de Newland fue el segundo intento de algún científico que trató de agrupar coherentemente los elementos, al cual él lo agrupó de 8 en 8, se le conoce como las octavas de Newland. Ahora, les pregunto, ¿en qué año Newland postula su idea? 1863. 1863. ¿Cómo agrupa Newland los elementos? Chicos, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Díganme. ¿Cómo agrupa Newland los elementos? Por su masa atómica. Por su masa atómica. ¿Y cada cuántos elementos se van a repetir las propiedades? Cada 8 elementos. Cada 8 elementos. Grupos de 8, la misma propiedad. Luego formo otro grupo de 8, tienen la misma propiedad. Otro grupo de 8 tiene la misma propiedad. ¿Sí? Muy bien. ¿Y estas ideas fueron aceptadas o fueron rechazadas? Rechazadas. Rechazadas. Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos de las octavas. Mira. Litio, berilio, boro, calcio, nitrógeno, oxígeno, flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, por acá hay 7, claro. La octava ya no se repite. Comienza otra nueva serie. ¿Sí? Son 7 y la octava ya no se repite. Acá hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava no se repite. Va a otra serie. Y así va avanzando. Serie de 7, la octava ya no. En vez de la octava comienza de nuevo otra 7. A eso le llamamos las octavas. En 1869, Mendeleev y Meyer sugieren el mismo patrón organizando los elementos conocidos en grupo de 8 elementos en orden de masa atómica creciente. Grábense este nombre, chicos, Mendeleev y Meyer, que van a ser muy usados. Mendeleev y Meyer. Ley periódica de Mendeleev y Meyer. Cuando los elementos se organizan en orden creciente a sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Acá están hablando de que se va a ordenar en función a sus masas atómicas, en función al valor de A. ¿No? Fue un postulado de Mendeleev y Meyer, porque fueron dos científicos que se encargaron un poco del estudio de la tabla periódica. Esta es la primera tabla periódica, chicos, miren. Esta es la primera tabla periódica que Mendeleev organizó, según su ley periódica, de ordenarlo en base al crecimiento de la A. Hidrógeno, campo en blanco para lo que viene. Litio, mira, acá hay uno. Acá vendría 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7. Luego sigue en el orden, mira. 7, 9,4, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27,3. Según el valor de A, lo empezó a ordenar. Y se dio cuenta que hay grupos de cada elemento que se iban a ir repitiendo sus propiedades. Pero acá había errores. Primero, vamos a ver el éxito de Mendeleev, el éxito de agrupar esos elementos. Dice, cambió el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza. ¿Ya? Ahora, corrigió las masas atómicas de algunos elementos. Muy bien. Dejó huecos que corresponden a los elementos por descubrir. Dejó huecos para el cesio, para el galio, para el germanio. ¿No? Para estos elementos dejó hueco en su tabla periódica. Mira, acá ven espacios que faltan completar. Mira, acá falta. Acá falta, acá falta. Estos que están en blanco son elementos que hasta esa fecha que Mendeleev dio su primera vez su tabla periódica, no se habían descubierto. Entonces, sus aciertos fueron que dejó huecos para esos elementos que faltaban descubrir y que ordenó o cambió de posición algunos elementos para la conveniencia de las propiedades de los grupos
y además corrigió algunas masas atómicas de algunos elementos. Pero acá vemos los problemas que tuvo Mendeleev con su tabla periódica. Primer problema, siguiendo el orden de masas atómicas crecientes, los elementos no siempre encajaban en el grupo de propiedades que coincidían. Claro, tú seguías según sus masas atómicas, había elementos que no deberían pertenecer a ese grupo porque no tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, se juntaba un metal con un gas, y pues no tiene nada en común, ¿no? Y para eso tuvo que invertir el orden del níquel, del cobalto, del yodo y del teluro. Se estaban descubriendo elementos nuevos como el olmio, el samario, para los que no había hueco previsto, o sea, no había una posición para esos nuevos elementos que él no había considerado. En algunos casos, elementos del mismo grupo eran muy diferentes. ¿No? Esta es la principal propiedad, que los elementos del mismo grupo eran muy diferentes. Y encima no se conocían los gases nobles, mira. No se conocían los gases nobles y no se dejó campo para ellos. Los gases nobles que ahora lo vemos en todas las tablas periódicas como radón, xenón, criptón, helio, no se conocían y él no dejó campo para ellos. Entonces había muchos problemas con esa tabla periódica. ¿Ya? Y acá viene Moseley, Henry Moseley, dice, llevó a cabo experimentos con rayos X y gracias a eso se descubrió lo siguiente. Que las frecuencias están relacionadas con las cargas nucleares. Conclusión de esto, que la tabla periódica no se debe ordenar en función a la, sino se debe ordenar en función al valor Z de los elementos. ¿Ya? Además, predijo elementos para Z43, por ejemplo. ¿Ya? Conclusión, el ordenamiento debe ser en función a Z. ¿Quién dijo eso? Moseley. ¿Gracias a qué? A sus experimentos de los rayos X. ¿Ya? Ahora, si de estas dos teorías que les acabo de exponer, entre Mendeleev y Moseley, dime cuál sería la principal diferencia entre ellos dos. La principal diferencia entre la tabla de Moseley y la tabla de Mendeleev. Es bien sencillo, chicos. La tabla de Mendeleev, él dice que se tiene que ordenar en función al crecimiento del valor de su número de masa, o sea, en valor de la. Pero la tabla de Moseley corrige y dice, no, Mendeleev, no. Yo, Moseley, te digo que la tabla se debe ordenar según el crecimiento de su número atómico, según el crecimiento de Z. Esa es la principal diferencia. Les pregunto, si yo les digo, se ordena la tabla periódica según el crecimiento de su número de masa, ¿a quién pertenece? ¿Moseley o Mendeleev? Mendeleev, muy bien. Si yo les digo, se ordena los elementos en la tabla periódica según el crecimiento de su número atómico, ¿a quién pertenece? Moseley. A Moseley. Muy bien. Siguiente. Desarrollar la página 24 es el producto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la página 24 del libro. ¿Esta es la página 24, chicos? A ver, confírmenme si este es el libro. Sí. Ya. A ver, vamos a relacionar. Forma actual de la tabla periódica. ¿A quién es eso? Newland, Mendeleev, Moseley, Werner y Dobereiner. En la actualidad la tabla periódica se ordena en función a Z. ¿Quién de ellos me dice que la tabla debe ordenarse en función a Z? Moseley, pues chicos, Moseley. El 1 va con el C. Ah, pero me dice la incorrecta. Vamos a ver, la incorrecta. A con 4. Newland con octavas, ¿verdadero o falso?
Acuérdense, la triada es de Dobereiner y las octavas es de Newland. Entonces, el A con el 4, octavas, ¿está con Newland? ¿Verdadero o falso? Verdadero. B, la D con la 3. Con la 5, ya. Dobereiner con la E. No, triadas con Dobereiner. ¿Verdadero o falso? Chicos, las triadas, lo hemos hablado hace unos segundos. ¿Va con Dobereiner, sí o no? No. Son las octavas de Newland y las triadas de Dobereiner. Sí, Dobereiner va con las triadas. Ah, la incorrecta es esta, mira, la D. Mendeleev dio la primera ley periódica. Ah, no, sí, disculpen, chicos. Sí nos dio la primera ley periódica. Incorrecta, pero sí. Werner nos dio la primera ley periódica. No, Werner no nos dio la primera ley periódica. El que nos dio la primera ley periódica fue Mendeleev. Esa es la incorrecta. De acá, la B. Indique las proposiciones correctas. Alcalinos, halógenos, anfígenos. A ver, litio, sodio, calcio, Rb. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, pues chicos, en la tabla periódica, acá. Alcalinos son... Mira acá, berilio, magnesio, calcio. Berilio, esta es la falsa. La 1 es falsa. Como ya sabemos que la 1 es falso, puede ser solo 1 o 1 y 2. Vamos a ver, halógenos. Cloro, bromo son halógenos. Eso está también en la diapositiva. A ver, ¿dónde están los halógenos? Son de verde. Sí, está bien. Y son halógenos. Entonces acá sale este de acá. Esta es la incorrecta. Indique lo incorrecto respecto a la tabla periódica actual. Actual, ¿eh? ¿Tiene metales? ¿Tiene más metales que no metales? Verdadero. El grupo ZA tiene elementos de 3 estados, verdadero. ¿Tiene 11 elementos gaseosos? ¿11 gases nobles? A ver, voy a contar los gases nobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Este de acá no tiene 11 gases. No, no tiene. Se tienen las siguientes configuraciones. Indique lo correcto. A ver. El 1, fíjense, el 1. Esto veamos acá, el 2. Ya, el 2. ¿Está en el grupo 7A? El 2 está en el grupo 7A. Primero, su configuración, ¿en qué termina? En D. En D. ¿A qué grupo debe pertenecer? A. Si termina en D, ¿a qué grupo debe pertenecer? B. B. Pero acá me dice que pertenece al A. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. Ahí está mi respuesta, pues a mí me piden lo incorrecto. Me piden lo incorrecto. Señale la relación incorrecta. Ya está de acá. Señale lo incorrecto de acuerdo al periodo o grupo de la tabla periódica. Ya, miren. Aluminio. Esto lo voy a dejar de tarea para ustedes. En la tabla periódica van a averiguar dónde está el aluminio, si está en el periodo 3, periodo 4, en el 3A, van a ver. ¿Cómo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El aluminio, lo busco en la tabla periódica. Aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Fíjense. Acá está. Sí, está en el grupo 3A. Grupo 3, periodo 3. Entonces, así van a ir buscando. Y si no saben cómo buscar, ¿cuál sería la otra solución?
que lo resuelvan, haga la configuración electrónica, hayas el periodo y el grupo y vas a responderme si es verdadero o falso. Y me vas a marcar la incorrecta. ¿Ya? Esto es su tarea para que tomen foto y lo envíen en general de toda esta página. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Entonces, con esto, les informo que la práctica lo voy a activar para más o menos, hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Después de la clase lo activo y va a quedar libre hasta las 6 de la tarde para que lo puedan resolver. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a salir y volvemos a ingresar para el curso de física. Pero ahorita voy a ver la asistencia. Voy a ver la asistencia un ratito. Vamos a ver la asistencia sobre el curso de química. A ver. Jimmy no está. Mayra sí está. Vanessa también. Franco no, Mayumi no, Andrea sí, Kevin sí, Dayana sí. Muy bien, ahora sí, chicos, doy por finalizado esta clase, salimos y volvemos a ingresar al mismo link para hacer el curso de física.